básico. Si alguien de acá se cayera ahí, justo fue a buscar un sándwich y se cayó. Y se cayó, quedó malherido, ¿no? Que se paró. ¿Qué van a hacer ustedes, el resto? Ayudarlo, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Cómo? Porque no hay enfermera. ¿Ya? ¿Por qué lo ayudarían? ¿Solo porque no hay enfermera? ¿O porque les nace hacerlo? Porque consideran que es correcto. Ya, ¿qué pasaría si nadie lo ayudara? Pensemos que el tipo se cayó y estuvo 3 días ahí esperando que alguien lo ayudara, pero nadie se dignó en ayudarlo. Y ustedes se fueron, y nosotros nos fuimos, e incluso cerramos y apagamos las luces. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué terminaría pidiendo ese sujeto posteriormente? ¿Que inventaron una especie de ministerio o de oficina de ayuda al accidentado? Obvio, es obvio. Fíjense que esa advertencia la hace Tocqueville cuando él dice: el despotismo blando en las democracias no surge de el rey déspota que viene con la espada o la metralleta, no, va a surgir de la atomización de los sujetos, porque aislados unos de otros van a terminar pidiéndole al Estado que cumpla con ciertas necesidades. Por lo tanto, ahí se produce un cambio bien importante con respecto a lo político. Lo que hacen, por ejemplo, Tocqueville y otros, es decir, lo político también está en la sociedad civil. Y lo político es importante en la sociedad civil porque si no estamos asociados y constituidos políticamente como sociedad civil, entonces el poder se nos impone mucho más fácilmente. ¿Por qué en Alemania Hitler llega y es electo, ¿cierto? Y llega a la cúspide del poder? También porque había una falta de politicidad. No había un exceso de politicidad, había falta de politicidad. ¿Ya? Me están despolitizando. El espacio de la política. Fíjense lo que dice Hannah Arendt. Primero, el espacio de la política es antagonismo. La política no es que todos estemos de acuerdo. Creer eso es no entender la política. La política es estar en desacuerdo. De hecho, la política es y surge para aquellos que están en desacuerdo. Pero surge, ¿saben para qué? Para que no se masacren. Para eso surge la política. Para que los que están en desacuerdo, los que son distintos, no se terminen masacrando. No sé si encontraron, no sé si la frase de Popper la pusieron o no, que dice: yo en vez de usar la espada, en vez de usar la ojiva, yo uso la palabra para hacer política. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es lo político. Si no, no estaríamos aquí conversando y yo estaría con mi machete cortándole las cabezas a ustedes. No tengo nada que discutir con ustedes. ¿Se entiende? El ISIS no hace política cortando cabezas. No está haciendo política, no está convenciendo a nadie. No está debatiendo con nadie. Por lo tanto, la política es un espacio de antagonismo. Y fíjense, un espacio de antagonismo que nadie puede cubrir. Por eso las doctrinas totalitarias son erradas. Porque las doctrinas totalitarias presumen que las personas tienen que terminar en algún momento pensando todas iguales. Y como eso no lo pueden hacer, los fuerzan. Entonces los mandan al Gulag, los mandan a campos de prisioneros, a reeducarlos, para que traten de pensar de esa forma. Pero eso es totalmente antipolítico, porque lo político es entender que todos tienen que pensar distinto y establecer un acuerdo. Por eso Hannah Arendt decía: la política trata de estar juntos, fíjense, y los unos con los otros de los diversos. Si todos pensáramos igual, no hacemos política, no estamos haciendo política. La política es el lograr ciertos consensos o ciertos acuerdos en la diferencia. Por eso, fíjense, los griegos hablan de polémica. ¿Y de dónde viene la palabra polémica? De polemos, que es guerra. Pero ¿cómo haces la guerra? No la haces con armas, la haces con palabras. Por eso los griegos hacían esta distinción. La política, que es lo que hay en Atenas, se hace con deliberación, con el uso de la palabra. El que no usa la palabra es un bárbaro. El que en la marcha quema el neumático o rompe el semáforo es un bárbaro, no está haciendo política. Es falso cuando dicen: no, yo estoy haciendo política porque estoy quemando un neumático. No está haciendo política. Es un energúmeno. ¿Se entienden? Porque fíjense, es incapaz de usar la palabra. ¿Se entiende? Y es un tira de afloja, porque nadie tiene la verdad.
la política es un ámbito de pluralismo. Las sociedades totalitarias lo que hacen es intentar suprimir el pluralismo, por eso son totalitarias. Y se anula la política ahí. La política entonces toma otro cariz en esas sociedades totalitarias. La política al final, fíjense lo que hizo el pueblo alemán, cuando marcha y le dice a la nomenclatura, le dice, nosotros somos el pueblo, para que voten el muro. O sea, ya lo habían votado, pero en el fondo marchan y le dicen, nosotros somos el pueblo, ustedes no son el pueblo. Porque lo político ahí volvió a estar restituido en los ciudadanos, porque había sido capturado. Por eso un régimen dictatorial o totalitario captura lo político y lo anula. Porque si yo no puedo disentir del gobierno, si yo no puedo criticar al gobierno, si yo no puedo discutir con el que no piensa como yo, entonces no hay política. Hay barra brava de fútbol, ¿cierto? O vamos a mandar a alguno de la Chile a la garra blanca del Colo a discutir cuál es el mejor equipo. No se puede hacer eso, porque ahí no hay política, ahí hay tribu. ¿Se entiende? ¿Se entiende la distinción? La tribu es la barra brava. Esa es una tribu, porque todos tienen que ver la misma polera, el mismo cántico, los mismos códigos. La política, en cambio, implica el espacio de la diversidad. ¿Se entiende? Ahora, hay un tema clave que es la responsabilidad del ciudadano. Y aquí entra el punto para ustedes. Todos vieron Wall-E, ¿cierto? Todos vieron Wall-E, ¿por quién no vio Wall-E? Ya. Bueno, aquí vemos estos ciudadanos, ¿cierto? Que están muy satisfechos, tienen todo satisfecho. Tienen comida, tienen diversión, pueden dormir, todo, pero son políticos. No hay politicidad entre ellos. De hecho, hay tanta falta de politicidad entre ellos que cuando la nave se empieza a caer, ninguno sabe qué hacer. Ni siquiera tienen la intención de darse la mano para evitar caerse, entonces todos se van al barranco. O todos se podrían caer. Hasta que uno le da la mano a la otra y, hay otra persona al lado. Porque eso es lo político también, entender que hay otro al lado. ¿Se entiende? Porque si no, estoy como en la vida de los otros, no hay nadie al lado, da lo mismo. Se están llevando a mi vecino, que es judío, se lo están llevando. Sí, sí, pero no me importa tanto, porque a mí no me van a llevar. Y después te llevan igual. ¿A quién me ayuda a mí? Eso pasa cuando no hay politicidad, cuando no hay política, cuando te aíslas. Y fíjense lo que dice Tocqueville. Dice, quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos el despotismo podría darse a conocer en el mundo. Y fíjense lo que dice Tocqueville. Dice, veo una multitud innumerable de hombres iguales y semejantes. Ustedes son todos iguales y semejantes. Están vestidos más o menos parecidos, los mismos corte pelo. Que giran sin cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares. Siguiendo el Pokémon Go ahí. Con los que llenan su alma. Sí. He encontrado 10 Pokémon Go en el día. ¿Se entiende el punto? Ensimismados en darse placeres, ensimismados en satisfacer, uno podría decir, necesidades suntuarias. Mientras que en el espacio político está todo pasando. Ese es el fenómeno de la sociedad opulenta. Pero después cuando aflora el despotismo, ¿qué pasó aquí? No supe qué pasó. Bajaste la pantalla del Pokémon Go y te diste cuenta que se instalaron los fascistas. ¿Por qué? Porque la falta de responsabilidad del ciudadano con respecto a la política se traduce en una idiocracia. Y en Chile hoy día hay gente así como responsable de la política, o hay más bien idiotas de la política. Fíjense que esto es peligroso porque al final el sujeto, entre el PlayStation, la cerveza, el vino, ¿cierto?, la televisión, van ocurriendo fenómenos que, por no estar atento a los asuntos públicos, van marcando la pauta. Y entonces surge la demagogia. Porque el sujeto que, es que ojalá los próximos candidatos garantizaran Pokémon Go gratuito y de calidad para todos. Ojalá, voy a votar por ese. ¿Cierto? Y cada uno, probablemente a ustedes, le encantaría que algo estuviera garantizado gratis.
zapatillas, poleras, no sé, viajes, vacaciones. No quiero ni pensar lo que le pedirían a Sexma, ni pensar. Pero se produce esto, la demagogia. Es una masa, no hay politicidad ahí. No hay politicidad. Fíjense, y déjenme decirles que han tomado la decisión correcta al elegirme. Se nota que son gente que sabe lo que necesita. Ahí tampoco hay politicidad. Ahí hay clientelismo. Ahí lo que se llama es servidumbre voluntaria al poder. Porque no hay política. Cuando no hay política, hay servidumbre al poder. Y la gente entonces depende de la burocracia y depende de los servicios del Estado, pero no hay política en eso. O me van a decir que hay política cuando el servicio el registro civil se va a paro. ¿Hay política ahí? Ahí no hay política. El ciudadano va y dice, no, es que estoy en paro, así que no lo atiendo. Eso no es política. Eso es lo que Hannah Arendt decía, es la peor tiranía, la tiranía de nadie. Porque ¿a qué le reclamas tú? ¿A qué le reclamas? Cuando un burócrata de medio pelo te dice, oye, no, es que no te voy a atender hoy día. ¿Qué hay ahí? Tiranía. Fíjense lo que decía Engels, para que se entienda la lógica de cuando no hay política, lo que hay es burocratización de la vida, hay burocratización de las personas, hay tecnificación. Engels decía, en lugar del gobierno sobre las personas, que es la discusión de la politicidad, aparece la administración de cosas y la dirección de procesos de producción. Ofrecer cosas para los gobernados no es política. No, es que yo le ofrezco derechos sociales, no, es que yo le ofrezco esto, yo le ofrezco esto otro. Eso no es política. Eso es clientelismo, es clientelizar al ciudadano. Y volverle un número, obvio. Los niños del Sename son eso, número. Ahí no había politicidad. Y nadie estaba preocupado políticamente en los niños del Sename. Los niños del Sename estaban bajo un sistema burocrático. ¿A qué le reclamaba el niño Sename? Tiempo. A la tiranía de nadie. ¿Se fijan? Bueno, nos volvemos. Yo lo que quiero instar, y aquí termino, es recuperar el sentido concreto de la política. Y ese es primero el valor de la palabra. Atrevernos a decir lo que pensamos. Atrevernos a decir la verdad. Como decía Orwell, decir la verdad en tiempos de mentira universal es un acto revolucionario. Y a veces se miente mucho en el espacio público. Y el problema es que si nosotros dejamos que los mentirosos se tomen el espacio público, entonces estamos contribuyendo a que la política se muera. La ética de la responsabilidad con respecto a la política. Ustedes también son responsables si los populistas llegan al poder. Ustedes también son responsables. Ustedes también alimentan con sus palabras o sus actos a los demagogos, a los autoritarios o lo que sea. Ustedes también los validan con eso. Por lo tanto, ustedes también son responsables. Porque lo que ustedes hacen también tiene efectos. Nuestra clase política no es muy responsable, digámoslo así. Pero por lo menos los futuros ciudadanos que sean más responsables con la política. Mira Homero, tiene la duda. Y por último, recuperar el sentido de la política como un pacto ético. ¿Y por qué un pacto ético? Y aquí miro a los griegos, porque es a través de la política y a través de la democracia, en un sentido bien entendido, es que nosotros podemos vivir de manera mucho más ética. No hay otra. Porque por la imposición de la fuerza no se vive éticamente. Ni por la imposición del miedo, ni por otro criterio que ese. Entendiendo que somos distintos y que tenemos subjetividades distintas y por lo tanto la única forma de llegar a un pacto ético es a través de la deliberación con los otros, es encontrándote con el otro, es dándole la mano como el gordito de Wall-E al otro. Si no, no hay política, estamos aislados unos de otros y el aislamiento no es político, es el caldo cultivo para el despotismo. Gracias.